Dios bendiga a mis hermanos y amigos que en esta ocasión se juntan con nosotros para esta clase. Recuerde, estudiando las escrituras a los pies de Jesús, encontrando a Jesús en el libro de Génesis, es el tema que estamos llevando en esta ocasión. Y tenemos que recordarle que si usted quiere dejar un mensaje, una pregunta, sea del estudio de Génesis o sea de cualquier estudio que usted quiera que le aclaremos eh, alguna situación, a los pies de jesús2025@gmail.com. Ese es el lugar donde usted tiene que entrar para que nos lo pueda dejar esa información. Para este tiempo debes tener una libreta, debes tener una Biblia, debes tener un bolígrafo para que marques la Biblia, para que hagas notas de aquellas cosas que tal vez no entiendes y pregúntala. En toda confianza la puedes preguntar. Bien, hice unos cambios, así que tal vez usted ve un poquito la escena diferente, pero es unos cambios para tratar de que no se vea mucha luz en los espejuelos. Así que estamos en ese capítulo 5, vamos a seguir con los versos que nos tocan. Recuerde que usted tiene que leerse el capítulo. Esto es una acción que requiere de la ayuda de usted y de la ayuda mía, pero usted tiene que leerse el capítulo porque hay áreas en el capítulo que son sencillamente una lectura. Y yo en este capítulo que quiero, y ya dije, pero quiero eh, resaltar a Enoc. Quiero resaltar a Enoc. Quiero brincar del capítulo, del verso, los versos que hemos estado tratando. Quiero entonces brincar al el verso 18. Al verso 18. Vámonos por aquí, tengo mi Biblia al frente y vamos a trabajar con ese verso 18 que dice: y vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Y vivió, entonces el 21 dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y el verso 24, que es el verso que queremos trabajar: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fíjense que aquí vamos a ver un hombre que, a pesar de que hemos dicho que todos murieron, todos están muriendo, desde Adán y por ahí, toda la raza humana va pasando por el proceso de la muerte. Aquí vamos a ver un hombre que no murió, que se escapó de la muerte, que dice la Biblia que se lo llevó Dios porque caminó con Dios por 300 años. Yo quiero desarrollar un poquito esto, eh, y sobre todo ese concepto de la genealogía. Mire, la métrica de Dios en ese tiempo es por genealogías. Y a veces nosotros recibimos o preguntamos, o alguien nos pregunta, ¿cuántos años hay desde que desde Adán, vamos a decir, de la salida del huerto del Edén, o el Adán creado y que comienza a funcionar hasta hoy? Y el promedio es
6.000 años, 6.000 años, porque en el principio quiero darle esta enseñanza para que también usted vaya recogiendo cosas, no tan solamente que leamos en los capítulos, pero este tipo de enseñanza. Al principio Dios va marcando por genealogías. Genealogías son los hombres, que nació este, que murió este, que nació este y pues murió este. Y cuando usted ve, por ejemplo, desde Adán hasta Noé, marcando más o menos por Set, ¿no? Por Sem, que es el hijo mayor, usted va a encontrar que hay 14 genealogías. Y aproximadamente entre Sem y Abraham hay 14 genealogías. Y luego sigue de 14 en 14, de 14 en 14 y hasta llegar a Jesús. O sea, van marcando la genealogía y se entiende que hasta Noé aproximadamente hubo 2000 años y luego hasta Jesús aproximadamente hubo 2000 años y hasta nosotros aproximadamente 2000 años, 6000 años. Recuerde que el mundo fue creado en 7 días y la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Así que en el caso de Dios está trabajando mucho con el número 7. Dios trabaja con numerales. Aquí ahora estoy hablando de 14. Mire, Mateo capítulo 1 y verso 17. Anótelo ahí en su libreta que usted tiene tomando nota. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Se da cuenta? O sea, eso lo dice Mateo. Mateo está trabajando con el concepto de la genealogía y son generaciones. Y esas generaciones van marcando lo que es la vida del mundo. Hombres importantes o puntos importantes. ¿Por qué es un punto importante? Porque hay un hueco, ¿verdad? Vamos a decir una parte de vida y una historia entre Adán y Noé. Hay una historia ahí entre Adán y Noé. Hay otra historia entre Noé y Abraham. La Biblia en el Génesis, usted va a ver que luego de que empieza a hablar de los hijos de Noé y el diluvio, etcétera, etcétera, comienza a ocurrir unos eventos y en los eventos aparece Abraham y luego aparece David y luego son deportados a Babilonia. Allí aparece Daniel básicamente en Babilonia y luego Esdras y Nehemías en el regreso y luego de Babilonia hasta Cristo y llega la historia de Cristo. O sea, se va enmarcando cada punto como unos puntos dentro de lo que es la vida, lo que es la historia, y así mismo aparece en la Biblia. Ahora, en estos hombres que mueren, que van muriendo, y fulano vivió tanto y murió, y el otro murió tanto y murió, y el otro vivió tanto y murió, ahora habla de un hombre que caminó, pues, no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso lo dice en el verso 24 del capítulo 5. Así que yo quiero desarrollar un poquito dentro de la enseñanza de hoy, ese concepto de caminar con Dios, porque a alguien que no conoce mucho la Biblia, pues dice, bueno, pero ¿a qué se refiere a que caminó con Dios? Yo le voy a dar un recordatorio y le voy a dar una enseñanza a los que no saben, a los que no lo conocen, pero un recordatorio al que lo conoce y una enseñanza al que no lo conoce. La historia de lo que es el mundo y lo que es la Biblia tiene unos parajes adicionales a los que yo he estado diciendo. Unos parajes adicionales, ¿por qué? Porque la primera etapa la culmina el diluvio.
que es lo que vamos nosotros en nuestras próximas lecciones a trabajar con Noé. Es el diluvio, o sea, la vida, cómo el hombre se relaciona con Dios entre Adán hasta el diluvio. Eso es lo que estamos enseñando. Y ahí no había ley, y como no había ley, que viene en un segundo periodo, que es de Abraham, donde Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob, Jacob se convierte en Israel, Dios deja de trabajar específicamente con hombres, un hombre, otro hombre, o con familias, o con genealogía, y comienza a trabajar con un pueblo, en este caso el pueblo de Israel. Y ya entonces hay una connotación de una ley y de unos reglamentos de parte de Dios. Y luego entonces viene Jesucristo. Y en Jesucristo entonces ya Dios deja a un lado, como en un stop, no que lo elimina, porque no lo elimina, pero deja un stop, el concepto de el pueblo de Israel para trabajar con la iglesia. Entonces la iglesia en estos 2000 años es la que va teniendo el tiempo que nosotros le llamamos el tiempo de la gracia, porque Dios añade al Espíritu Santo para que nos vaya ayudando en nuestra relación con Él. Entonces ya ahora no tan solamente tenemos un libro que es la Biblia para podernos relacionar con Dios, pero que también tenemos al Espíritu Santo que marca la presencia de Jesucristo caminando con nosotros, que también nos ayuda a nuestra relación. Pero al principio no había Biblia. Lo dice, caminó con Dios. No es que hizo lo que decía la Biblia. No había ley. Por lo tanto, no es que cumplieron lo que decía la ley. Es que hay unas cosas en nosotros que son de Dios, que no las enmarca ni la ley, ni la Biblia, ni el libro, ni ninguna cosa más allá o más acá, sino que es que Dios, cuando puso en nosotros su espíritu, puso dignidad en nosotros, nos hizo seres comunicativos con Él, y Él nos va enseñando que el camino que tenemos que seguir, el camino del bien. El camino del bien no viene porque nos los enmarcan en un documento. Eso emana del corazón, el saber el bien y el mal. Y fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva: no coman de esa fruta porque ciertamente conocerán el bien y el mal. Por lo tanto, los hombres saben lo que es malo y saben lo que es bueno. Saben cuando se alejan de Dios, como Caín, y saben cuando se acercan a Dios, como Set. O sea, esa marca, y es importante que usted lo sepa, porque cuando viene la destrucción del mundo viene porque los hombres se desvían, y vamos a decirlo a mayoría. Yo hice un estudio de los hombres de esa generación, pensando yo que tal vez además de Adán, pues había algún otro hombre, pensando yo en Lamec, que es el papá de Noé. Perdón, dije de Abraham y es de Noé. Además de Noé, pues y me di cuenta que no, que todos habían muerto, porque el último, que es Lamec, cuando usted le añade un texto que luego lo vamos a coger en la próxima clase, tal vez en la próxima, o al final de esta o en la próxima, y que dice que Adán, que Noé a los 500 años tiene 3 hijos. Imagínense, esos 500 años hace que ya prácticamente todos los grandes hombres del Antiguo Testamento habían muerto. Queda su generación, quedan sus hijos. Así que, mire, le voy a dar ese texto, lo voy a traer en diferentes versiones. Mire la versión Dios ha hablado y dice: Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjese que
que Reina Valera dice caminó con Dios. Dios habla hoy, nos ayuda para decirnos que estaba viviendo bajo la voluntad de Dios. O sea, quiere decir que el hombre es capaz de conocer cuál es la voluntad de Dios en su vida, en su entorno y en el mundo. O sea, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Cómo Dios quiere relacionarse contigo? La nueva versión internacional en inglés dice walk faithfully. Y, y, y es una connotación de más o menos, no de voluntad específicamente, pero sí de que tienes que ir haciéndolo, caminando bien, caminando, haciendo las cosas de acuerdo a Dios. La nueva traducción viviente dice andando íntimamente con Dios. Íntimamente ya tiene otro elemento, que si es íntimo, usted no vive íntimamente con todo el mundo. Usted tiene intimidad con su pareja, con su esposa, con su esposo. Si usted es una mujer, con su esposo. Si usted es un hombre, con su esposa. No, déjeme cambiar ese concepto de pareja, porque puede ser que alguien entienda que es teniendo intimidad con todo el mundo por ahí. No. Con su esposa o su esposo, usted tiene intimidad y hablan unas cosas más cercanas y dicen unas cosas y tal vez el cariño, el amor es diferente y se relacionan más cercano que con otras personas, que con un amigo, que tal vez hasta con una familia. Es diferente. Entonces, vamos a ver, yo quiero coger unos hombres que caminaron también con Dios, además de Enoc, a pesar de que aquí pues habla de que a Enoc se lo llevó Dios. No sé, no es que a todos los hombres que caminen con Dios se los va a llevar Dios. Bueno, en un momento dado a todos nos va a llevar Dios, porque ese se lo llevó Dios es como un preludio, como una enseñanza de lo que va a ser el rapto de la iglesia. Nosotros estamos, como dije, en el tiempo de la iglesia, pero en el tiempo de la iglesia también a los que caminan con Dios, Dios los va a levantar. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, usted lo puede leer con calma, pero allí Él dijo que se iba a hacer lugar para nosotros en la casa de su Padre, y que si se fuera y hiciera lugar, regresaría otra vez para tomarnos conforme a Él, para llevarnos y que estemos siempre con Él. Eso lo dice Juan capítulo 14, usted lo puede leer. Ahora, mire, Génesis capítulo 6 y verso 9. Déjeme aquí arreglarme los espejuelos y mirar por aquí. Aquí. Estas son las generaciones de Noé. Un segundo hombre que no se lo llevó Dios al cielo, pero que lo va a preservar su vida en medio de un caos, de un mundo lleno de caos. Y dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Fíjense que pone tres cosas que identifican al hombre que está cercano a Dios. Número uno, justicia. Era justo. Y ser justo es importante. Es importante porque Dios tiene unos atributos. Y dentro de su atributo mayor es el amor. Yo digo que es el mayor porque se va a acabar el mundo y el amor siempre existirá en Dios y en nosotros. El amor. Luego del amor viene lo que es la santidad. Dios es santo. Él dice que yo soy santo y ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Y un tercer atributo es la justicia. Dios cree en la justicia. Y la justicia es un elemento que va por encima de muchas cosas en Dios,
porque Dios cuando tenga que dar el pago, lo va a dar. Esa es la historia de Noé. Cuando Dios tenga que darle el pago, lo va a dar. Ahí usted no se puede aferrar al amor. Señor, no acabes con esto porque tú eres amor. No, Dios acabó con el mundo y fue con agua, aun cuando lo amaba. Aun cuando lo amaba. No los destruyó por desprecio, los destruyó por amor. Así que Noé. Ahora, Abraham es un segundo individuo. Déjeme ir un poquito por aquí. Eh, eh, déjeme pasar a Abraham y luego viro a Job. Pero a Abraham, en Santiago, capítulo 2, verso 21, dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe, y mire el elemento que ahora entra, actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se cumplió las escrituras que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjese que dice que la fe, y por eso es que en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es que es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay, que Él existe, que Él está, que usted no lo ve, pero Él es parte de la vida, de la historia, del mundo, del mover. Dios es parte. Y Abraham tuvo fe, creyó en Dios, y al creer en Dios le fue contado por justicia. Otro hombre, Job. Pues podemos pensar, oye, pero los hombres antes de que hubiese ley, antes de que hubiese Biblia, se podían relacionar con Dios. Sí. Y después de la ley, sí. Y en el tiempo de la iglesia, sí. Más allá de cualquier cosa, tú tienes que tener una relación íntima con Dios y no permitir que nadie te señale y que nadie te lleve a pensar que tú no eres de Dios, que tú no eres parte del caminar con Dios, porque puede ser que un día no te vea y yo no sé cuáles sean los propósitos de Dios, pero Dios te llevó. Así que, mira lo que dice de Job. Hubo en tierra de Ur un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. O sea, si ya habla de dos individuos que hablan de perfección. Perfección para Dios no es lo que determine a nadie por aquí, porque en el mundo nadie es perfecto. Pero en Dios hay unas medidas de perfección. Y Dios dice, era perfecto, era recto. O sea, no es que hoy dice una mentirita y mañana dice una cosa y hoy hace un acto y mañana no. Recto es que, mire, camina derechito, temeroso de Dios. Y ahora entra un concepto adicional: temor, que Dios dice las cosas y yo las hago, que Dios me enmarca en una situación tal o cual y me manda y yo cumplo y yo hago conforme a Dios, temeroso de Dios, que yo no te hago a ti algo porque tengo temor de que Dios se moleste conmigo, de que Dios no apruebe lo que yo estoy haciendo. Así que es temeroso de Dios y apartado del mal. No cometía. Job no le robaba a nadie, no le quitaba la mujer a otro, no le daba una bofetada a uno, no le hablaba un epíteto, no hace un montón de cosas que nosotros, los seres humanos, por ahí hacemos y que se supone que no hagamos, pero muchos más, menos aquí y allá, hacemos. Y ese es Job. Y entonces viene Enoc. Vamos a añadirle unas cositas a Enoc, porque el Génesis solamente nos habla de que caminó con Dios,
Pero mire lo que dice Hebreo, el apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe. Desde ahora le está añadiendo, igual que Abraham, un elemento de fe, de que Enoc caminaba con Dios porque creía en Dios. Por la fe, dice, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, que no fue que Dios primero lo traspuso para luego ver si, oye, te voy a llevar para el cielo, pero para que después te portes bien. No, primero se portó bien, vivió con Dios y luego Dios lo traspuso. Eso como que es diferente a nosotros, porque la Biblia dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que Jesucristo nos llama siendo nosotros malos para reconciliarnos con Dios. Ese es el orden de Jesucristo. Jesucristo coge al malo y lo reconcilia con Dios y lo hace bueno. Pero antes de Jesucristo, antes de la ley, la consigna era otra. Para tú relacionarte con Dios, tienes que ser bueno. Eso es. Pero mira lo que dice el 6. Estoy en Hebreos 11:5 y ahora Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Dios nos va a premiar por buscarlo. Eso es lo que dice ahí. Tan sencillito que no hay que darle muchas cosas. Está hablando de no, ya no estoy en Génesis, ya estoy en el Nuevo Testamento, en Hebreo, el apóstol Pablo es Hebreo. Mira lo que dice un hermano de Jesús llamado Judas, que también escribió un libro cercano por ahí al Apocalipsis, y es un libro de un solo capítulo. Y mire lo que dice el verso 14 al 16, dice, de estos, y lo que habla antes de, hasta ese verso 13, es de los malos, es de gente que se ha levantado en el mundo en todas las generaciones y que hacen las cosas mal y que están metidos en todos lados, lamentablemente. Mire, hasta en lo que es el reino de Dios, el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos que el trigo y la cizaña crecían juntos. Señor, porque también aquí va a haber cizaña, hay cizaña. En el gobierno hay cizaña, en el trabajo hay cizaña. Y hay gente mala y hay gente buena también, pero también hay gente mala. Donde quiera que usted se mete, hay gente buena y hay gente mala. Trate usted de ser bueno. Si hay en su trabajo, en su entorno, un ambiente grotesco de gente que van a pedir servicio y los tratan mal, usted trátelos bien, levántese y ore, viva para Dios, y cuando usted llegue a ese trabajo, usted vaya con todo el corazón, con todo el deseo, con todo el ánimo de servir a alguien, de que se sienta bien, de resolver problemas, y Dios le va a recompensar. Porque de esos malos, dice, de estos también profetizó Enoc, porque fue profeta. No fue que no, esos 300 años que hacía, estaba hablándole a la gente, estaba tratando de acercarlos a Dios, estaba diciéndole las cosas malas que hacían. Dice, de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Está profetizando que el Señor regresa. Mire, antes de Abraham, antes ya Enoc estaba profetizando el regreso del Señor con sus santas decenas de millares, porque Hebreos dice que todos los que murieron, y él que no murió, pero todos los que murieron en el capítulo 11, dice, mirando a la meta, mirando al invisible, tenían en mente el que iban a regresar al huerto del Edén y que querían regresar a lo que Dios hizo de principio, que era una relación limpia, santa, perfecta entre Dios y el hombre, hasta que Satanás, que estaba por allí,
Yo se los leí en el libro de Ezequiel 28, que estaba por allí carbonizado, porque lo habían encontrado malo, estaba por allí buscando hacer el mal. Y dice, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, que tenían la expectativa de que Dios regresa en Jesucristo y ellos le llaman Señor y regresa para hacer juicio, porque la gente creemos que Dios, porque no está matando a gente todos los días, Dios no le va a tocar. Dios te va a tocar y me va a tocar por lo malo. Y déjame darte noticia que cuando vayamos a ir al cielo será una cosa, pero hay cosas aquí en la tierra que las vamos a tener que pagar aquí en la tierra, porque Dios sigue siendo justo. Así que tenemos que empezar a movernos a lo que es perfecto. Mire, justo, actuar, comportarse de acuerdo a la justicia, la razón y la verdad. Si usted mete su chivito, usted no es justo. Si usted dice hoy una cosa y mañana dice otra, usted no es justo. Si usted es testigo de algo que pasó y usted dice otra cosa, usted no es justo. Si usted tiene que coger algo del gobierno y dice no, usted no es justo. Y tiene que tener la razón, tiene que ser razonable, hablar con la verdad y vivir en justicia. Perfecto, completo, íntegro, sin faltas, sin defectos o deficiencias. Nosotros no somos perfectos, pero el Espíritu Santo en nosotros y Jesucristo nos ayuda a perfeccionar todas las cosas para que seamos perfectos. Y después de esto, vamos a entrar en el 5:28 al 32, que va a ser la introducción de Noé, pero yo me voy a quedar hasta aquí, hasta Enoc, para luego cuando vayamos a esa lección de Noé, pues poder hablar de Noé específicamente, pero no quiero seguir porque no quiero que los estudios sean muy largos. Así que te doy las gracias, Dios te bendiga, espero que te estés gozando, dale like para que me ayudes a que pues, estos sistemas pues, me puedan ayudar a seguir dando las clases, y reenvíalo a otro y dile, métete aquí que esto está bueno. Amén. Te damos gracias, Señor. Te pido que tú bendigas esta lección y que llegue al corazón de alguien que tiene necesidad en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.